En este video voy a explicar qué es el SAC y cómo regularlo, pero antes de eso tengo que explicar qué es la precarga de una espiral. Supongamos que tenemos una espiral y lo vamos a instalar en un amortiguador. Si lo instalamos y el resorte queda el mismo largo, se ve así. Pero si se gira una tuerca de ajuste que hay normalmente acá y se comprime este espiral, va a quedar con una precarga. Esto es la distancia de precarga y la fuerza que queda haciendo hacia afuera, que tiende a abrir el amortiguador, es la fuerza de precarga. Esta fuerza va a estar siempre ahí, siempre va a tratar de abrir el amortiguador, pero el amortiguador no se abre porque adentro tiene unos topes que evitan que pase eso. Supongamos que la espiral es de una rigidez de 1 kilo por milímetro y se le da una precarga de 10 milímetros. Entonces el resorte siempre va a estar ejerciendo una fuerza de 10 kilos hacia arriba y hacia abajo que tienden a separar el amortiguador, pero no se abre por los topes. Veamos esto en un gráfico. Si hacia arriba grafico la fuerza y acá abajo grafico la distancia que se comprime efectivamente el amortiguador, si aplico entre 0 y 10 kilos, el resorte se va a comprimir, o sea el amortiguador se va a comprimir nada, 0, porque no se ha vencido esos 10 kilos de precarga. A partir de ahí empieza a deformarse, empieza a comprimirse el amortiguador a una razón de 1 kilo por milímetro, o sea, a la misma rigidez que tenía el resorte antes de instalarse. A veces se dice que el resorte, cuando uno le da precarga o le mueve esa tuerca, queda más duro, pero en realidad no es que se endurezca o aumente su rigidez, sino que simplemente se necesita más fuerza para iniciar el movimiento. En las telescópicas, adelante también se le puede dar precarga, no con una tuerca, sino con unos topes o con un tornillo que se aprieta desde arriba. Ahora veamos qué es el SAC. El SAC viene del inglés y significa hundimiento o caída. Acá se muestra una moto levantada desde el chasis con las ruedas totalmente extendidas hacia abajo, o sea la suspensión está totalmente extendida. Aquí se muestra al piloto cuando se sube, debido a su peso y al peso de la moto la suspensión se va a comprimir un poco, y aquí se muestra cuando la suspensión está totalmente comprimida, o sea está haciendo fondo. La distancia que puede recorrer la suspensión entre totalmente extendida y totalmente comprimida es lo que se conoce como el recorrido de la suspensión, y la distancia que baja la suspensión cuando uno se sube, o sea esta distancia, lo que está aquí como L0, es lo que se conoce como SAC. También el SAC se puede representar porcentualmente como esta distancia L0 respecto al total del recorrido de la suspensión, o sea L0 dividido Lmax por 100. Si el SAC es de 0, quiere decir que cuando uno se sube, la moto no baja nada. O sea, uno tiene todavía todo el recorrido de la suspensión disponible para una compresión, por ejemplo para un bump o para un aterrizaje, pero no tiene nada del recorrido para copiar un hoyo, para que la rueda pueda bajar. O sea, si se llega un hoyo, la rueda va a seguir derecho y va a tender a tirar la moto hacia abajo. Por el contrario, si el SAC es del 100%, quiere decir que cuando uno se sube, la suspensión se comprime totalmente y queda haciendo fondo. O sea, ya no hay nada de recorrido disponible para una compresión, pero está todo disponible para una expansión, o sea, para que la rueda baje y copie un hoyo. Los valores normales del SAC son alrededor de 33%, o sea, un tercio de la carrera. Si, por ejemplo, la carrera total es de 300 milímetros, como es lo común en una moto enduro, el SAC sería 100 milímetros, o sea, cuando uno se sube, la moto baja 100 milímetros. Esos 100 milímetros están disponibles para una expansión, o sea, para copiar un hoyo, o hay 200 milímetros para recibir una compresión o en un bump o en un aterrizaje. ¿Qué tiene que ver la precarga con el SAC? Bueno, la precarga se usa para regular el SAC, porque a medida que se comprime el resorte, a medida que se le da una precarga al resorte, se va a comprimir menos bajo la misma carga, por ejemplo la carga del piloto más la carga de la moto. Entonces, como baja menos, el SAC es menor, y es lo que está escrito aquí: a medida que aumenta la precarga, baja el SAC, y obviamente ocurre lo contrario si uno baja la precarga. Por último, respecto a la puesta a punto de una suspensión, lo primero que hay que hacer es regular el SAC.
y eso se hace en función del peso del piloto y el terreno en el que se va a manejar.